Sorry, yes. Sí, decía que sin duda estamos ante un conjunto de medidas regulatorias, quizá unas de las más importantes en el ámbito de la regulación bancaria que vamos a negociar durante este mandato. Y yo creo que, en primer lugar, diré que la propuesta de la Comisión, tanto el reglamento como la directiva, suponen una buena base para el debate. Aunque el reglamento en algunos extremos parece que quisiera adelantar ya un posible acuerdo entre los colegisladores, de tal manera que, teniendo una propuesta inicial de la Comisión donde se incorporan distintas disquisiciones o requerimientos que pudieran estar presentes en el debate en el Parlamento y en el Consejo, como digo, la probabilidad de acabar estas negociaciones con textos claramente desviados de las recomendaciones de Basilea, en mi opinión, resultan muy notables, porque aun cuando todo el mundo parece reconocer un cierto equilibrio en las propuestas de la Comisión, en fin, la negociación empieza desde esa propuesta y siempre hay requerimientos o solicitudes adicionales que pueden desbalancear, como digo, la propuesta inicial de la Comisión. En todo caso, iniciando el debate por el reglamento de requerimientos de capital y repasando algunos de los debates o algunos de los asuntos que he incorporado en mi informe, en primer lugar, quizá incidir en que mi informe mantiene la propuesta de la Comisión para calibrar los requerimientos del output floor a nivel consolidado solo y no conjuntamente a nivel consolidado y a nivel individual, como ocurre en el resto de los requerimientos de capital. Esta propuesta de la Comisión creo que tiene sentido dentro del marco o dentro del debate sobre la evolución de la Banking Union, pero también es cierto que sitúa algunas jurisdicciones dentro de la Unión Europea en una posición supervisora quizá menos fuerte, porque ciertamente tenemos en estos momentos una regulación, una supervisión, una resolución centralizada, pero seguimos teniendo descentralizado el coste de malas supervisiones o de malas decisiones de las entidades bancarias, porque seguimos pendientes de un seguro de depósitos en el marco de la Banking Union. Por lo tanto, aun cuando yo no he enmendado la propuesta de la Comisión en este ámbito, sí quiero anunciar que en la fecha para presentar enmiendas, en el próximo mes de julio, introduciré una condicionalidad adicional a esa calibración del output floor solo a nivel consolidado, como digo, una condicionalidad pendiente del desarrollo, la implementación del seguro europeo de depósitos, que creo que podría ayudar y mucho a eliminar algunas incertidumbres que hoy observamos en los países denominados host. En segundo lugar, y ya directamente sobre el output floor, hemos discutido ya en otras intervenciones en este comité la necesidad de fijar ese output floor para evitar problemas, en primer lugar, de leverage playing field entre grandes bancos y bancos más pequeñitos, entre aquellos bancos que pueden hacer uso de los modelos internos y los que no. Y además también es necesaria ese output floor para reducir la prociclicidad que en estos momentos seguimos teniendo presente en nuestra regulación bancaria. En todo caso, la propuesta de la Comisión incorpora dos regímenes transitorios, como ustedes saben, para las hipotecas de bajo riesgo y también para las corporaciones o las empresas sin rating. Me gustaría diferenciar en este caso entre SMEs, entre pequeñas empresas y empresas sin rating, porque de lo que estamos hablando aquí o lo que captura ese régimen transitorio propuesto por la Comisión no son las pequeñas empresas, que por otra parte ya tienen el supporting factor en la calibración del riesgo de crédito, sino que lo que captura esa excepcionalidad propuesta por la Comisión son las empresas con una facturación superior a 50 millones de euros. Y por lo tanto, la justificación
en base a una supuesta especificidad europea para generar ese régimen transitorio, en mi opinión se sostiene poco cuando hablamos de empresas con una facturación de más de 50 millones que bien podrían tener un rating, si quisieran, en aras a la transparencia o bien estar sujetas a requerimientos de capital derivados de los modelos estándar. En ese sentido, yo he decidido en mi informe acotar, como digo, el scope de ese régimen transitorio exclusivamente para aquellas compañías con una facturación entre 50 y 500 millones de euros, de tal manera que el resto estén de alguna manera en la necesidad de obtener un rating o bien en la necesidad de calibrar, ¿no?, los créditos que obtengan en virtud de los modelos estándar. Como digo, no veo especificidad europea en esas grandes compañías. En segundo lugar, el régimen transitorio para las hipotecas. Decidí de nuevo estrechar el scope de la propuesta de la Comisión única y exclusivamente para aquellas hipotecas cuyo colateral sean viviendas con los máximos niveles o los máximos niveles estándares de eficiencia energética. Quien les habla no cree que haya que de alguna manera incentivar unos créditos frente a otros y desde el punto de vista prudencial siempre prefiero que los bancos tengan más capital a que tengan menos, pero en la medida en que haya una propuesta de la Comisión en este sentido para reducir o para tener un tratamiento preferencial a este tipo de hipotecas, yo creo que darles una perspectiva desde el ámbito climático también, teniendo en cuenta la transición que enfrentamos, no genera ningún sesgo de capital, sino lo único que hace es reducir el scope del transitional arrangements y de alguna manera elevar la prudencia o los estándares prudenciales de la propia regulación. Por otra parte, ya voy terminando, en el resto de puntos lo que he querido hacer es acercar la propuesta de la Comisión aún más a las recomendaciones de Basilea. Creo que Europa se juega mucho de su prestigio y de de nuestra posición en el mundo en esta tramitación, en la medida en que defendemos un mundo basado en reglas y defendemos también la relevancia de las instituciones multilaterales. Creo que Europa debe tener una regulación claramente en el marco de las recomendaciones de Basilea, y aun cuando la propuesta inicial de la Comisión genera muchas dudas sobre esto y genera muchas dudas sobre la posibilidad de mantener, como digo, algunos regímenes transitorios de manera permanente, lo que supondría desviaciones muy notables de Basilea. Y en ese sentido he decidido acotar también el margen de maniobra de desviaciones adicionales que la Comisión había propuesto, manteniendo en cualquier caso las que ya teníamos en nuestra regulación, porque aun cuando el efecto estructural de mi informe en términos de capital a largo plazo no es sustancialmente distinto que el propuesto por la Comisión Europea, sí creo que durante esos periodos transitorios estaríamos enfrentando una reducción relativa de capital frente a los estándares actuales, porque ciertamente esos periodos transitorios aguan y mucho la visión prudencial o los requerimientos prudenciales del marco regulatorio europeo. En el ámbito de la directiva, he de decir que respaldo casi todos los puntos de la propuesta de la Comisión. En cualquier caso, he presentado enmiendas adicionales para fortalecer algunos de los aspectos de esa propuesta. En primer lugar, creo que el interlink o el juego entre el output floor y los requerimientos o los buffers de Pillar 2 necesitan ser clarificados y así lo he hecho. He también fortalecido la necesidad de mejorar la gobernanza de las entidades bancarias en ese capítulo de Fit for Proper. Es necesario un control ex ante y ex post, tanto en el Consejo como en los puestos clave de las entidades bancarias. Y en términos de proporcionalidad, por cierto, en el marco del debate sobre los ESG, el tamaño de las entidades bancarias no se ve. Los riesgos climáticos no distinguen entre tamaños de entidades bancarias. Sin duda hay un espacio que recorrer para evitar un exceso administrativo en la medida que hay otras regulaciones adicionales que pueden exigir requerimientos parecidos o similares y, por lo tanto, podemos avanzar en esa
en una cierta limpieza del exceso de costes administrativos, pero los riesgos climáticos están presentes para todos los bancos, como digo, con independencia de su tamaño, y por lo tanto creo que es necesario que los elementos de disclosure o de transparencia en este ámbito sean similares para todos ellos. Creo que estoy agotando mi tiempo. Enfrentamos una crisis, por cierto, sustancialmente distinta a la que vivimos hace 2 años. En aquellos momentos enfrentábamos una crisis que creíamos corta, con un rebote de la actividad rápido, y por lo tanto eso exigía o nos permitía suavizar los requerimientos de capital, y así lo hicimos a través del quick fix de CRR, y los supervisores también lo hicieron. Pero en estos momentos afrontamos un periodo donde la incertidumbre parece que pudiera estar presente con nosotros durante más tiempo, que se une a transiciones iniciadas y no finalizadas, y por lo tanto el entorno al que nos dirigimos creo que aconseja tener entidades bancarias bien capitalizadas. No estamos ante un momento excepcional donde podamos reducirlos de manera temporal para mantener esa oferta de crédito, porque esperamos un rebote rápido. El escenario es bien distinto, y por todo ello creo que debiéramos aplicar las recomendaciones de Basilea, que por otra parte en el marco europeo no generan unos requerimientos de capital insoportables, como se ha podido escuchar en algunos debates. De hecho, las últimas estimaciones de la Autoridad Bancaria Europea apuntan a subidas muy leves, aunque es cierto que con efectos heterogéneos, y esos efectos heterogéneos dependen del uso y abuso de los modelos internos, pero eso es lo que exactamente necesitamos corregir a través de esta regulación. Y, como digo, temo que esos regímenes transitorios propuestos por la Comisión, además de temer que pudiera haber quien tenga interés de mantenerlos en el tiempo, lo que supondrían desviaciones permanentes y muy notables de Basilea, a corto plazo supondrían reducciones del capital en el sector bancario europeo, que en mi opinión necesitamos y mucho, porque el escenario económico que iniciamos o que hemos iniciado hace unos meses tras la invasión rusa en Ucrania aconseja y mucho mantener niveles de capitalización elevados. Muchas gracias. Muchas gracias,